Cuando la ciudad duerme, alguien enciende una conversación. Cuando el ruido de la ciudad oculta las historias, es el momento justo para detenerse y escuchar. Hay un país que no sale en los noticieros, un país de pasos que madrugan, de mujeres que sostienen, de personas que hacen que todo suceda. Ese país vive, late, resiste, existe y tiene voz. Con voz y con aliento. Es un espacio para mirar de frente, para caminar al lado, para hablar con el corazón en la mano. Porque aquellas realidades que no se muestran también viven. Y vos estás más presente que nunca. Hoy en Con Vos tenemos el lujo, el honor de conocer a un hombre clave y trascendental para extender la historia económica y política del Paraguay. Pero más allá de ese hombre de Estado, el doctor Dionisio Borda hoy nos cuenta la historia del niño entusiasta, del joven con sueños, del hombre de Estado. Una trayectoria marcada por el humanismo, la búsqueda de la igualdad y de que la economía esté al servicio de las personas. En Con Vos, el doctor Dionisio Borda. Muchísimas gracias, doctor Dionisio Borda, por recibirnos en tu casa. Realmente para nosotros es un honor tenerte en el programa Con Vos y queremos hablar en este primer bloque de los cimientos, la huella del guaraní y Asunción. Dionisio Borda, que es conocido hoy como un ministro realmente que hizo historia en la República del Paraguay, pero esa historia no empieza en tu calidad de ministro, sino en una escuela donde ser guaraní parlante era un motivo de castigo. ¿Podés contarnos cómo vivió ese Dionisio niño y cómo esa herida finalmente influyó en tu mirada, en la mirada sobre la desigualdad? Bueno, la verdad que yo soy de San Juan y todo el departamento de Misiones es una zona ganadera. Y en una familia humilde aprendí muchísimos valores en mi familia. Mi abuelo vino de Corrientes con los llanos como capataz, pero después en las guerras civiles falleció mi abuelo, mi tío mayor y quedó mi abuela y finalmente la familia lideró mi madre, Sebastián. Y ella siempre sostenía principios que me guiaron para tomar decisiones. La dignidad, no achicarse frente a nadie, tener mucha confianza personal y que hay que mirar lejos. Y ella, cuando llegué a la edad de ir al colegio, a la escuela, me mandó en un colegio que era conocido no solamente en San Juan, sino en todo el departamento, Liceo Misionero. Es un colegio donde iban los hijos fundamentalmente ganaderos y hijos de burócratas. Entonces yo me fui en ese lugar y me pasé todo el tiempo en la familia, con mis primos, más cosas, conversando siempre en guaraní. Me voy allí y las clases atendía con todo mi esfuerzo. Con la matemática me fue bien porque la matemática es medio siempre universal, no tiene su propio lenguaje. Y fui aprendiendo y lo que marcó el punto de inflexión fue de que un compañerito
viene y le dice a la profesora, él me ensució mi guardapolvo, porque en esa época teníamos guardapolvo. Y cuando me dijo, y la profesora se dirigió a mí, yo con un guaraní puro, hice la defensa. Y doblemente castigado. Primero porque ensucié, y segundo porque hablaba guaraní. Y en ese entonces guaraní el guarango era una forma despectiva de excluir a uno. Entonces me fui y tenía que ir a la dirección, pero yo decidí, no, esto es una injusticia, yo no voy a aceptar eso. Y me fui afuera para esperar la hora de salir para ir a casa, a 2 cuadras de casa. El lugar donde hoy es el Museo Mangoré, ahí era nuestra clase. Y después eventualmente apareció mi tía. Me dice, ¿qué está haciendo acá en Guaraní siempre? Le dije, la profesora cometió conmigo una injusticia y yo no quiero aceptar porque esto pasó. Entonces ella me tomó en la mano y se fue a la directora. Le dijo, mira, él está haciendo un esfuerzo de aprender el idioma y de prestar toda la atención para su formación. Y él no miente, no va a mentir. Y él me dice que no ocurrió tal cosa y cuando él quiso defenderse, le tuvieron que mandar a la dirección. Y a la dirección antes o tenía que tengo que portarme bien, llenar el cuaderno o algún tipo de castigo medio indignante. Bueno, pasó el tiempo y yo, cuando volví, tenía dificultades, solamente saqué un 5 en matemática, en aritmética, en los otros 4 apenas todo. Entonces mi madre me envió con una profesora particular y ahí empecé a tomar rápido. Yo sabía que tenía inteligencia suficiente y que estaba aprendiendo, pero no en la velocidad que me significaba eso. Bueno, y con eso yo me propuse que voy a mostrar a esta gente que yo puedo lograr. Y terminé la secundaria como mejor egresado. Y recibí la medalla de Stroessner, de la mano de Stroessner. Tengo siempre la foto ahí, Teruco Papalardo pasándole la medalla y Stroessner me pone a la camisa. Y yo no quería irme, pero mi madre me dice, tenés que irte, primero porque no enfrentarse con alguien. Y segundo, ella quería mostrar que su hijo fue capaz de llegar a ese, y con mucho orgullo. Entonces esa fue mi primera etapa. Mi segunda etapa es que tenía que yo irme becado, porque el colegio tenía un convenio con Europa para mandar a gente, y mucha gente fueron antes, y a través porque era un colegio religioso. Y termino mi bachillerato y me dice, este año no va a haber beca. Y ahí se me vino el techo por el suelo. Y me dice la directora, me dice, quédate en una escuela de arte y oficio, puedes irte. Yo le digo, pero yo no me voy a quedar así. Trabajé duro en una albañilería y con 2 semanas de ingreso vine a Asunción, sin conocer Asunción. Sí. ¿En qué viniste? Y vine en el micro del papá de Efraín, que se llama Micro San Juan, de don Carlito Alegre. Carlitos Alegre. Y él recogía a todos los pasajeros en San Juan y después distribuía en Asunción a cada uno en la dirección que... y yo de venida estaba pensando, recordé que un compañero mío de colegio estaba viviendo en ese entonces en la casa de un sanjuanino que vinieron hacia acá y se radicaron, y me fui allí. Y justo él estaba todavía, él seguía ya el cursillo en agronomía para veterinario, pero estaban juntos. Bueno, y le conté el caso y bueno, seguimos, pero yo quería seguir inicialmente economía. Pero economía te exigía en ese entonces
ser solamente bachiller comercial y no humanístico. En esa decisión que tomaste de salir de tu pueblo, de tu círculo íntimo, ¿cómo fue la despedida? Hay una anécdota que contás en tu libro que fue lo que te dijo tu mamá y lo que te dijo tu primer amor. Exactamente, y hace poco me dijo Milda, mira que Gladys Duarte, ella se llama, me dice Gladys Duarte me dijo a mí, porque ella es la directora ahora de Jase Valle del grupo, entonces dirige todo, una activista cultural feroz, y me dice, ¿por qué no dijo mi nombre? ¿Por qué Dionisio no dijo mi nombre? Y le dijo en el libro. En el libro. Bueno, entonces, hoy ya sabemos entonces que es Gladys. ¿Y qué te dijo Gladys? Bueno, y me fui yo allí y estuvimos, me fue muy difícil, y me dice al despedirme, que fue el momento para mí lo más difícil que dejar incluso la casa, me dice, espero que la novia del estudiante pueda ser también la esposa del doctor. Qué lindo. Y yo con eso salí y bueno, decía ahí en mi... me sentía como un borracho sin rumbo, que tenía que salir y salir. Entonces, claro, fue muy difícil. ¿Y tu mamá? Y mi mamá lo único me dijo de que viniera a visitar. Y me dijo, ¿quién te va a financiar? A ver, ¿quién? Y digo, ninguno de los partidos políticos. Mi familia todo es liberal, pero digo, ninguno. Yo voy a ver con la gente de la Acción Católica, porque yo era de la Juventud Obrera Católica. Sí. Entonces vine y a partir de ellos rodé una vida muy difícil inicialmente, hasta que logré ir a la Facultad de Economía, de Agronomía. ¿Por qué elegí Agronomía? Porque tenía una vinculación social, que yo veía la agricultura de la pequeña agricultura, no veía las grandes empresas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en agronomía era una escuela muy buena, con especialistas todos afuera, máster y PhD, pero sin embargo no se estudiaba la agricultura familiar, no se estudiaba el cooperativismo, y bueno, y los cultivos que se hacían eran trigo, soja y ese tipo de cosas. Pero allí me relacioné con un profesor que era economista agrícola, y él fue mi mentor. Me encantó, me dio la oportunidad de ser su asistente, y con él pude enfocar en el área que a mí me interesaba, que era la economía. Que era la economía. Tuviste varios trabajos, porque justamente una de las determinaciones fundamentales de poder estudiar era finalmente, doctor, el financiamiento. Sí, sí. Esos trabajos te llevaron hasta la Chacarita. Sí, hasta la Chacarita, sí mismo. En un momento dado se no podía encontrar, y tenían, la Juventud Obrera Católica tenía un taller de desocupados y no de la basura, sino de los que se recogen. Reciclado, exactamente. Y me voy allí, y Ricardo Canese, sí, Miguel Ángel López Perito, los alumnos que egresaron en el mismo año que yo, hacían su trabajo de extensión universitaria. Y después me dice Ricardo, encárgate vos de la parte administrativa, porque sos muy rápido en el tema de las cuentas y más cosas. Y él ni sabía yo de dónde era ni qué era. Y yo digo, bueno, yo soy mejor egresado de mi colegio, de mi promoción de San Juan. Y trae un poco tu currículum. Le pasé, le miré, tenía casi 10 absolutos, un 9 creo que tuve en gimnasia, algo así. Yo no estaba tan preparado para ese tipo de cosas. Y él me llevó junto a Rodolfo Canese, que era su tío ingeniero,
fue la figura clave con De Bernardi para el desarrollo de Ande. Y me voy allí y con Ricardo le cuenta el caso, y ahí dice el ingeniero Canese, no Ricardo, y dice, tenemos el Club de Leones que tiene un banco de anteojos, vamos a ver ahí. Y me envió ahí y me pagaron en ese entonces 1.500 guaraníes. ¿En qué año era? Y eso fue en el año 69. El año 1969. Y ese 1.500 para mí era muchísima plata. Y con esa plata me voy y me inscribo en agronomía. Porque en agronomía yo no tenía que seguir cursillo, porque en ese entonces lo mejor entraba, excepto en medicina, que tenía un puntaje nomás, y después tenía que tomar todo el examen. Bueno, antes de seguir con la historia ya del joven Dionisio, repasamos su niñez, su primaria y su secundaria, y antes de entrar en la universidad vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida en Con Vos, acá cercanamente hablando con el doctor Dionisio Bo. Bueno, ahora vamos a hablar del joven, ya del estudiante universitario, de las dificultades, de lo que te marcó, doctor, para concebir a la economía como una herramienta de servicio y de combate a la desigualdad. Sí. ¿Cómo fueron tus primeros años en la facultad? Bueno, de la Facultad de Agronomía yo me recibo de ingeniero agrónomo y trabajo en el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, pero ya en el área de economía, a través de este mentor que tenía. Bueno, hice varios trabajos, me fui al interior del país, hacia el Itapúa, a hacer unas encuestas agrícolas, y de allí sacamos un libro con relación a los nuevos asentamientos. Eso entonces me fue muy importante porque apuntaba hacia la dirección que yo quería ir. Pero después, en ese entonces, estaba la Iglesia Católica muy metida en los temas sociales. Vaticano II, allá cuando yo estaba todavía, después de Medellín, y me sentí comprometido de que ganando bien en IICA, porque IICA Institución Internacional, me encuentro con un amigo y me dice, vení acá en la misión de amistad, vamos a trabajar con los campesinos de la Liga Agraria. Y en la época de Stroessner. En la época de Stroessner, imagínate. Y lo que yo ganaba en misión de amistad no daba ni siquiera para comparar con un día de trabajo en el IICA. Me fui por una chaucha y palito. Me fui a trabajar con ellos intensamente. Era la época represiva más dura. En la misión de amistad tenía la gente en moto, yo no quería andar en moto, entonces en colectivo. Y me iba a hacer misiones, tenía que pasar por la tercera región militar. Durísimo fue. Hasta que en el 76 hubo una redada general y ahí caí preso. Y fui torturado porque yo manejaba la cartera de crédito para toda la Liga Agraria. Mi cartera era algo de 3 millones de guaraníes, pero 3 millones en esa época era mucha plata. Y cuando llego allá, me llevaron a la casa que yo con mi señora, donde mi hijo hoy mayor nació en enero y mi apresamiento fue en abril. Era bebé. Sí, bebé total. Y de allí el asalto fue una cosa brutal. Yo no sentí, mi señora se levantó para abrir y ahí ya le entraron. Allanaron tu casa para llevarte preso. No, yo ya salí de casa y me fui a la casa de mi suegra, porque mi casa ya tomaron. Entonces ahí tenía guardia. Y anduve por varias casas hasta que el último día, para que Beto González, Carlos Alberto González, que era parlamentario,
me iba a llevar a la embajada de Ecuador. Ok. Al día siguiente tenía que ser. Y esa noche ahí me tomaron, por lo visto estaban tomando, tenía guardia en la casa de mi suegra. ¿Eso fue en San Juan o acá? No, acá en Asunción. Y de ahí me llevaron. A la tercera. Me llevaron, no a investigaciones directamente. Fui interrogado a la 1 de la mañana. Pastor Coronel, Brites, Juanes, que era el militar de la inteligencia, y el ministro Samaniego, 4, y un quinto, que yo no sabía qué, porque no hablaba, pero parecía un extranjero. ¿Y qué te preguntaban? No, y al principio me dice, mira, vos sos joven, tenés oportunidad para poder rehacer tu vida, colaborar con nosotros, y nosotros te vamos a dejar ir, pero contarnos todo. ¿Quiénes son los comunistas en Misión de Amistad? Digo, no hay ningún comunista. Digo, ¿cómo comunistas? Son gente de la iglesia. No, contá bien. Y que el libro repartía y después, bueno, eso no pasó, fue muy paternal conmigo inicialmente. Okay. Y después vino el ataque. Hablar, porque nosotros te vamos a hablar en la pileta. Ahí no vas a resistir, antes de que te pase eso, colaborar. Pastor Coronel. Y bueno, le digo, ¿qué hacía con la plata del crédito? Compraron armas. ¿Qué arma compraron? Y yo, no, pero son 3 tractores que se dio para una comunidad tal, otra comunidad, y la otra comunidad de tal. Y yo no puedo recordar si eran más de 40 organizaciones que recibía el crédito. Bueno, ese fue, ahí ya me pasé y me hizo pasar. Al salir ya recibí unos cuantos golpes de Lucilo Benítez y todo ese grupo. Pero no me llevaron a la pileta. Es una cosa increíble. Yo lo único que estaba esperando, porque yo veía a la gente como destrozado venía de la pileta. Y para más yo con el agua no soy tan amigo, porque cuando niño casi me ahogué. Entonces el agua te daba pánico. Me daba pánico, o sea. Pero he visto mujeres valientes que resistieron golpes y golpes, y hombres que no decía una palabra, y eso enfurecía a los torturadores. No hay peor cosa que le puede pasar, es que no le pueda hacer usar toda la violencia y sin lograr resultados. Bueno, ahí estuve hasta que después una misión porque ¿Cuántos meses o días? 3 meses. 3 meses. Y en ese entonces, Misión Amistad es una obra de la gente del Inter, del mismo grupo de discípulos de Cristo. Y recibían plata de Europa, de Europa y Estados Unidos. Vino una delegación de 5 representantes de iglesias, la iglesia ecuménica que tiene su base en Ginebra, y vinieron a hablar con Pastor Coronel. Y pidieron hablar con Stroessner también. Y le dice que tiene que soltar, y eso va a tener repercusiones internacionales muy fuertes. Ya en ese entonces ya habían expulsado casi a 6-7 extranjeros que estaban en Misión de Amistad, fueron sacados del país. Y vino esa misión y salimos, recuerdo bien, un 23 de junio, yo salí y no me reconocían, era palo, totalmente, porque la alimentación era tremendamente complicada, ¿no? Carne, eso no era un sapo, bueno, le decía, y con eso nos manteníamos, y un poco cocido con algunas galletas, y ese tipo, ahí nos pasamos muy mal. Y de ahí yo hice el salto para los Estados Unidos. Ya recibido de ingeniero agrónomo, trabajé, hice práctica. ¿Y en Estados Unidos qué estudiaste? ¿Cómo fue ese giro de la agronomía, de la agronomía a la economía? Bueno, si bien es cierto, tiene mucha relación, pero es como una decisión también. Claro, yo siempre,
fue mi decisión inicial de economía y quería llegar a eso. Me fui porque en Misión de Amistad volví y ahí me apresaron 3 veces otra vez. Entonces Era la gente imposible. de la iglesia dijeron, vos tenés que irte a los Estados Unidos. Y era mi sueño siempre, recordando que cuando salí mejor egresado ya tenía que ir a Europa. Claro. Y ahora diga, yo quiero llegar al ¿A los doctorado. cuántos años eso fue, doctor? Y eso fue, yo tenía 25 años, creo, 26. 25. Y de allí me voy a Washington. Igual situación que me fui al colegio. Claro. Llegando allá sin hablar nada del inglés otra vez. Y dije, esta es mi segunda embestida. Y empecé a estudiar, me dieron 6 meses para aprender el idioma. 6 meses tenés que destrozarte. Me destrocé porque tenés que salvar el TOEFL, que dice un examen para los que no hablan inglés y tenés que llegar a un nivel determinado. Y llegó 6 meses y pasé. ¿Y ahí qué especialidad seguiste? Bueno, primero me fui a Madison, Wisconsin. Ahí empecé economía agrícola. Madison, Wisconsin es una universidad hermosa que está en un istmo, entre 2 grandes lagos con mares. Y ahí terminé la carrera, salí bastante bien en mi puntuación otra vez. Y eso me permitió, ya que no las iglesias me colaboraron, sino que consiguiera otra fuente de financiamiento. Y con esa fuente de financiamiento, ahí salto a Massachusetts. Y ahí empiezo mi carrera ya de economía exclusivamente. Estudié, saqué la maestría en economía y el doctorado en Massachusetts. ¿A los cuántos años regresaste al Paraguay? Bueno, yo hice una pausa que al Departamento de Economía nada le gustó. Le escuché a Alfonsín, que se fue ahí a dar una conferencia en mi universidad, la Universidad de Massachusetts, Amherst, y era la época ya del retorno de los gobiernos civiles y era inminente que también llegaría a Paraguay. Rendí mis comprensivos, se llama COMS, le dicen los americanos, y que te toman sin distinción de cursos, macro, micro y la parte cuantitativa. Cada examen 5 horas. Y eso, si no salvas, tenés oportunidad otra vez en un año, ya no tomás curso. Yo me dije a mí mismo, yo en esta embestida tengo que salvar. Y así me di fuerza y salvé. Y a la noche que me llama el director de la escuela de graduado, podía tomar cerveza. Y ahí ya me dije, bueno, me pasé todo. Pero el individualismo en Estados Unidos no existe compañerismo. Claro. Ninguno entre los que estábamos, cerca de 20, nadie llamaba a nadie, porque ninguna nota se conoce públicamente. Okay. Bueno, ahí terminé y en el 86 ya terminé todos mis cursos. Y después de terminar el curso ya empecé la fase de tesis. Y me fui a decirle al director académico, quiero volver a Paraguay. No, me dice, ¿cómo te vas a apartar de la universidad para ir a hacer tu tesis? Te vas a ir, no vas a hacer tu tesis, eso seguro. Vos necesitas una comunidad académica y eso no va a tener acá ni en tu país ni en otro país. Tenés que quedar. Y bueno, volví, quería ver el final de Stroessner. Llegué en el 87 y era dura todavía y el monseñor Rolón me ofreció una oficina en el seminario metropolitano para que ahí esté un poco más resguardado. También me dijo, ¿para qué viniste? Todavía las cosas están bien. No, yo me vine ahí y me quedé hasta el 89. 89 vi la caída de Stroessner
y en el 90 decidí a trabajar en mi tesis, además que solamente en la universidad puedes salir on leave, dice que está fuera de la universidad 4 años. Entonces de ahí me voy a ir a la universidad. En 4 años la universidad cambia todo, y yo leía algunas cosas y me fui con un escrito así más o menos, pero entregué y pasaba un mes y no me retornaba a la persona que era el posible director de tesis. Y después me llama, después de un mes, yo no puedes, los profesores son muy amigos tuyos, pero cuando se trata de cuestión académica, distancia. Y me dice, vení, 5 minutos nomás te da el tiempo de la entrevista. Anda, este es tu trabajo, hiciste, vos sos especialista en Paraguay, nosotros no sabemos ni dónde queda Paraguay. Así es que anda y explícame en qué es lo que querés hacer, la parte teórica, qué querés hacer, y en 2 páginas. Y venir dentro de un mes otra vez. Y ahí yo le había pedido a la escuela que me retornaran la posibilidad de que yo enseñe los niveles iniciales de micro y macro, que es para toda la universidad, no solamente la economía. Y bueno, ellos me dieron, y con esa plata yo seguí hasta terminar. Terminé en el 92, pero me quedé uno o 2 meses más para arreglar todo con el tema de la escuela de graduados, y terminé ahí y me ofrecieron un puesto en el Fondo Monetario. Uno ya entra en el mercado y preguntan, claro. Y justo hablé con un amigo mío que también es economista, PhD, me dice, venite acá, venite un año. Después le digo, no, yo lo único que pensaba es retornar en Paraguay, porque ahí apareció el Encuentro Nacional, y Guillermo, que yo le conocía ya en ese entonces, dije, voy a ir y llegué acá, hablé con Alejandro, ya con Guillermo, que ahora el libro que voy a lanzar yo le dedico a él, porque es una persona extraordinaria para mi juicio. Y bueno, volví ahí acá, y con eso perdió él, no conseguí ningún tipo de consultoría acá con ninguno, ni con el Estado, ni con organismos internacionales. Enseñé ese año 7 materias, y de las enseñanzas que hacía en la universidad, más o menos pude salir a flote. Así a flote otra vez. O sea que por eso llamo mi desembarco. Yo varias veces me tiro y hasta lograr resolver la situación. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque ya de aquel economista consagrado que finalmente decidió ingresar en un gobierno colorado a liderar el Ministerio de Hacienda en una época muy compleja para el Paraguay desde el punto de vista económico. En un ratito más seguimos con vos. Resumir una vida tan vertiginosa y de tantos desembarcos como estas memorias que escribiste, doctor, nos lleva necesariamente a una pregunta obligada que es de consulta permanente. Es el Dionisio Borda ministro. ¿Cómo fue que decidiste aceptar ese desafío y cuáles crees que son las deudas que tenemos aún ahora como Paraguay a nuestra economía? ¿Cómo no? Bueno, lo llamativo incluso fue para mis amigos, de que no siendo colorado, no siendo ningún partido como vos, decidí dar ese paso. A Nicanor le había conocido como ministro de Educación, y él en ese entonces, ya con un grupo de gente que llegamos ahí para conversar sobre posibilidades de que nos acompañe en una asamblea de la Asociación de Estudios Paraguayos en ese entonces. Ahí nos conocimos y él habló muy bien, tenía un pensamiento progresista, o sea que su visión de la
de la economía, de su visión del país, congeniaba totalmente con lo que yo pensaba. Y llegado el momento, me llama para ser ministro. Pues él, en ese entonces, en esa conversación me dice, vos podés ser asesor. Y los otros que con amigos eso me dice, tenés que, si él nos está ayudando. Y bueno, puedo ser, pero asesor sin algo honores. No voy a recibir plata ni un político, porque recibir plata por político después te desnudan en la calle. Digo, nada de eso. Y entré a trabajar con él. Yo le había hecho un diagnóstico de la economía paraguaya y tenía 6 puntos que resolver y difíciles. Uno es que el nivel de la deuda pública estaba más del 50%. Segundo, la pobreza más del 50%. El Estado paraguayo tenía 3 años consecutivos de déficit, no tenía plata ni para pagar los personales, a los funcionarios, y mucho menos a la gente que estaba en el exterior. Y entró en default, que quiere decir cesación de pago parcial, al borde de ser cesación de pago total. Total y parcial, ¿qué es la diferencia? Total es cuando los organismos internacionales deciden cortar contigo con todo lo que te hace porque vos no estás cumpliendo con la amortización. Y además que había recesión 3 años consecutivos que la economía no crecía. Y por último, el desprestigio que tenía Paraguay frente a los organismos internacionales y nacionales. Nadie creía en Paraguay porque intentaron 2 veces tener el acuerdo con el fondo y fracasó. Y por otro lado, los organismos internacionales estaban a punto de cortar. Y entre ellos le dije, mira, estos son los problemas. Acá es una crisis en varios frentes. Yo voy a entrar contigo, me tenés que dar un tiempo, voy a consultar con mis amigos y mi familia, pero me tenés que dar, le dije, dame un tiempo y yo te voy a poner las condiciones. Si esas condiciones no tengo, no voy a aceptar. Me fui yo cuando llegué, me dice, a ver, Dionisio, tus apuntes. Empecé a decirle, primero, yo voy a hacer mi desembarco, ahí usé exactamente el término, mi desembarco en Hacienda con mi equipo propio. Equipo que me pueda acompañar. Esto solo no se puede, tengo que tener gente de confianza total para cambiar eso. Mi objetivo con Hacienda es convertir en un ministerio profesional y tecnocráticamente buena y meritocrático. Ninguna presencia de seccionalero en Hacienda. Sí, está concedido. 2, me tenés que dar un poco de intervención para elegir, además de la Hacienda, otras instituciones que forman parte de la economía, que por ejemplo el Banco Central, Secretaría Técnica de Planificación, Banco Nacional de Fomento, y así le cité. IPS le hice. Bueno, yo de eso lo único que tengo ya visto, y no sé qué pensás, me dice, es Gabriel González. Excelente, digo, es una persona de confianza. Es un tipo, no tiene antecedente de haber tocado la lata, y es un buen profesional, pero me dice, tiene un carácter medio similar, me dice, son chocadores. Y yo le digo, no, pero yo no voy a chocar con Gabriel, estoy bien. Y me dice, los otros proponeme, y empecé yo a proponer. Y otra cosa le pedía, que el equipo económico era casi todos los ministros ahí otra vez. Le digo, no, el equipo económico, en vez de estar 10 instituciones, tienen que estar 5. Y a partir de eso se formó los 5. Hacienda, Banco Central, Agricultura, Industria y Obras Públicas. Y ahí empezamos con eso.
Y realmente yo recibí, la última le pedí es que tenga yo acceso directo a él, Claro. que no sea a través de intermediario. Y él después me dio algunas tips, como se dice, pista para manejarme con los políticos. Me dio una clase importante. Dice, tenés que recibirle a todos y escucharle. Y después hacer lo que queda, pero no lo vaya a rechazar en En la antesala. En la antesala, no. Y bueno, me dio allí una serie de cosas más. Y entré ahí a trabajar, hicimos 6 reformas. La primera reforma es de la caja fiscal, esto que hoy está con la de la caja fiscal. Segundo, reestructuración de la deuda, pues no se podía pagar. Tercero, hicimos la adecuación fiscal, le llamamos, que era una especie de pequeña reforma tributaria, pero nos llamó porque dijimos adecuación y después vamos a hacer la reforma. Y ahí decidimos poner todo, fue obra en esa época del 10-10-10. 10 de IVA, 10 de renta y 10 de renta personal. Entonces la idea mía era meter por primera vez en el Paraguay el único país que no tenía impuesto a la renta personal. Pero también decía con declaración de bienes, porque la gente puede llenar cuánto es su ingreso, pero no tiene ahí nada de su patrimonio. Y empezamos a pelear con eso. Y nos fuimos bien, hicimos toda la reforma. El otro frente de reforma fue también el código aduanero. Eso ya fue en la época de Lugo. No, todo eso. Contrataciones públicas. Hicimos 6 grandes reformas y eso cumplí plenamente con él. Y hasta que empezó la idea de su reelección. Me dijo una vez, ese fue el punto final con él. Me dice, Dionisio, además del equipo económico vamos a tener otro equipo. ¿Y cómo es ese equipo? Y este se va a llamar equipo de desarrollo. El equipo económico vos manejás y el equipo de desarrollo yo voy a presidir. Y entra todos los 5 del equipo económico más relaciones exteriores. Yo le dije, no puede ser, esto es una duplicación, esto es una bicefalía, y bicefalía no es absolutamente, no ofrece ninguna garantía. Y además, como ministro de Hacienda, yo no puedo conceder de que otros decidan cómo gastar. Claro. Entonces yo voy a caer con problema judicial. Puedo siempre hacer lo que el presidente me indica, pero advertirle el límite en cómo estamos. Y bueno, y me dice, no, pero vamos a preparar el decreto. Y yo le digo, yo no estoy de acuerdo. Y estaban los otros colegas míos del equipo económico y todos dijeron sí, porque no querían enfrentarse. Pero con Nicanor enfrentarse es enfrentarse en serio. Es como 2 búfalos que te va a encontrar con un choque fuerte. Y bueno, dijeron los otros que sí, y yo le dije no. Y después me llama al día siguiente. Ya estaba el decreto. Anda a preparar el decreto, me dice. Entonces, como yo no preparé, me dice, vení acá, ya tengo el decreto. Vení acá, ya vamos a hablar. Y me dijo, acá está el decreto, te falta tu firma. Claro, vos tenías que refrendar. Digo, no, lo voy a firmar. Y ahí terminó la elección bruscamente. Yo volví a Hacienda, le dije a la gente, terminó nuestro desembarco. Nuestro desembarco acá. Juntemos las cosas. Acá terminó la historia. Y ya al día siguiente pedí para entregarle mi renuncia. No me quería recibir. Después de mucho insistir me recibió. Y ahí entregué mi renuncia y me dice, te vas porque querés. Nadie te echa. Digo, no, pero yo qué voy a hacer en estas condiciones. Y
bueno, está bien, terminó la reunión. Es medio autoritario, Medio. medio y un poco más. Sí. Y ahí salí, y a la salida están todos los periodistas, y yo conté la razón real, porque hubo, además de eso de ese equipo, había otro miembro que quería hacer préstamo, y el único que puede estar habilitado para hacer préstamos es Hacienda. Entonces, todo conté eso a la salida. Y recuerdo bien ese explosivo. Y un señor importante en una embajada me dice, baja tu tono, porque él es presidente, él puede hacer lo que quiere. Yo le digo, sí, así es, pero yo soy también una persona pública. Yo voy a contar por qué salgo, no voy a esconder. Y además que con Luis Vareiro y Roberto Sosa ya convení para el domingo siguiente una entrevista, vinieron acá. El domingo se llenó de mis declaraciones que hice con ellos. Y ahí ya me fui en un programa de radio el 24 de mayo, y fue la última, y con eso me retiré. Te retiras. Después vino la época Lugo, ¿verdad? El único, digamos, intervalo que hubo de transición en esta larga hegemonía colorada. Sí, sí. Y bueno, finalmente, algunos dicen, no sé si fue un golpe, pero al menos fue de golpe, ¿verdad? De golpe, exactamente. Lo que pasó en el Congreso. Lo de Lugo y cuáles son las materias pendientes en políticas públicas para el Paraguay. Bueno, con Nicanor pudimos generamos el cimiento para la estabilidad macroeconómica que viene del 2023 hasta ahora. La fortaleza fiscal, el manejo racional de las finanzas públicas y del sector financiero. Entonces, con él logramos poner esto que hoy día ha permitido este espacio que se dio, que es el grado de inversión. Se logró porque más de 20 años de estabilidad se mantuvo macroeconómica. Con Lugo, además de esta base económica, construimos los programas sociales más importantes y más emblemáticos en educación, salud, en el área de la niñez, adolescencia. Con él se construye la primera base social más importante de combatir la desigualdad, combatir la pobreza y dar oportunidad a la gente, sin exclusión, porque el Lugo era lo más amplio que se podía entender. Y bueno, con Lugo eso logramos hasta que vino el golpe parlamentario que la gente dice. De la noche a la mañana le iban a hacer juicio por una muerte que ocurrió allá, en Curubatí, y nosotros marchamos, tratamos de hacer todo. Hay una foto muy linda con Ticio Escobar, Esperanza, un grupo que nos marchamos hasta el Congreso para manifestar nuestra disconformidad. Y Lugo nos reunió a la tarde y dijo, yo no quiero derramamiento de sangre, yo prefiero salir. Y ahí recordé una cosa que menciono en el libro, me vino en la cabeza un día que estuvimos con él en Santiago de Chile. Y me dice, Dionisio, ¿qué te parece si nos vamos a la librería? Claro, vamos, presidente. Nos vamos y él agarra un libro, El último día de Allende. Compró. Y yo compré también ese. Y después mira ahí y me dice, quizás, premonitoriamente él me dice, quizás también vamos a pasar por esta situación. Imagínate, eso habrá sido en el
2009, por ahí 2011, recién empezaba. En el 2012 fue su caída. Sí, y ahí él dijo, yo prefiero ir a la casa y me retiro de esto. Y fue esa una interrupción muy grande. Muy Pero grande. tu última pregunta que me estaba haciendo era, ¿qué nos falta Sí. ahora? No, para mí, además de la situación de coyuntura, siempre seguimos con el problema de la desigualdad. Nuestro país, de acuerdo al índice de Gini, es 0,44%. Si llega a 1, es una persona, es dueño de toda la riqueza y ingreso. Si llegamos a 0, todos iguales tienen el mismo nivel. Y nosotros estamos la mitad casi. O sea que es un país, uno de los países de mayor desigualdad en un continente ya de mayor desigualdad en el mundo. Esa es una tarea. Somos desiguales entre los desiguales. Entre los desiguales, exactamente, así mismo. Y por otro lado, además de la pobreza, la desigualdad, nuestra mirada es muy cortoplacista. O sea que nos preocupa solamente parte del periodo presidencial. No podemos acordar una cosa más de mediano y largo plazo. Y un país que se desarrolla no es un país que crece, sino que se desarrolla. Por eso podemos tener países subdesarrollados que crecen a alta velocidad, pero no se desarrolla. Sigue siendo subdesarrollado. En el continente no tenemos ningún país desarrollado. Los más desarrollados son 3: Uruguay, Chile y Costa Rica. Ellos son de alto ingreso. Nosotros somos de ingreso medio alto en materia de ingreso. Pero el desarrollo significa mucho más que eso. Desarrollo significa tener que trabajar en varios frentes, ya no solamente en el crecimiento. Tienes que ocuparte de la justicia social, tienes que ocuparte del bienestar de todos, una mayor capacidad de compartir la prosperidad. Tiene que haber oportunidades para todos y bueno, con varias condiciones para que se llegue a ese nivel. No se puede pensar solamente que las bajas tasas impositivas atraer la gente, atraer el capital. El capital viene donde hay garantía, donde las instituciones funcionen. El país no funciona, donde la justicia es totalmente independiente tampoco, donde la narcopolítica no está metida, y bueno, donde no haya corrupción, donde no haya impunidad. Y nosotros hasta hoy día podemos estar muy bien en el crecimiento y en la estabilidad macroeconómica, pero estamos en falta con todo esto, y esto hay que construir, hay que hacer, y tiene que ser un pacto de la sociedad con el Estado para pensar más allá de los 5 años, pensar en 10, 15, 20 años. Y ese es una meta para el desarrollo. Y acá nosotros no tenemos. Y esta es la ausencia lamentable. Dicho sea paso, te comento, Katia, que el 26 de noviembre lanzo mi libro que se llama La Hora del Desarrollo. Paraguay y sus nuevos desafíos, que son de mediano y largo plazo. Esa es la gran ausencia, además de los temas de desigualdad, pobreza, la falta de distribución buena de ingresos, y tenemos estos faltantes. Fue demasiado lindo conversar contigo, Dionisio. Mira, estamos ansiosos por leer la continuidad de tus desembarcos, pero ya desde una visión de eso, de un Paraguay que realmente no solo tenga un crecimiento macro, sino que podemos hablar de desarrollo, de igualdad, que fueron los grandes pilares que inspiraron tu carrera. Exacto. Gracias por todo eso, gracias por reunirnos. Y bueno, estuvimos acá con el doctor Dionisio Borda, quien
Nos enseñó que desde la función pública se puede construir, que desde la función pública se puede proponer y que un Paraguay diferente es un desafío que se puede y que se debe encarar de manera tal a poder tener un país más igual. El micrófono es tuyo y despedite con alguna frase que nos puedas dejar. Bueno, para mí fue un momento muy agradable compartir esta tarde con Katia, a quien yo la tengo mucho respeto por su capacidad combativa, valiente en hacer defensa de áreas muy sensibles. Y yo lo que llamo a la gente joven y a la clase media, media alta, que se involucre en la política. La política es la herramienta para el cambio. La economía es un instrumento, pero lo que mueve totalmente la política. Por eso la economía no puede disociarse de la política. La política es lo que marca y define la economía de un país. Y para esta tarea yo propongo y deseo que los jóvenes se involucren en la política. Aun cuando está mal la política, se puede mejorar la política, porque sin la política no se puede construir la democracia, no se puede construir el desarrollo.